Bien, hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a una clase que teníamos pendiente. Luego que hemos estudiado los dos testigos y el librito abierto de capítulo 10 de Apocalipsis, quedó pendiente esta clase, que es el bosquejo general del libro de Ezequiel y su analogía escatológica. ¿Qué quiere decir eso? A raíz del capítulo 10 de Apocalipsis, veíamos que los dos testigos y el ángel con el librito abierto tienen un soporte en el Antiguo Testamento, en las profecías del Antiguo Testamento. Y el librito abierto, si ustedes lo recuerdan, tenía un soporte enteramente en Ezequiel, porque Juan debía comer el libro y la experiencia de comer el libro le iba a producir una amargura. Y la única figura en el Antiguo Testamento donde aparece también un profeta comiéndose un libro es en Ezequiel, que le produce también amargura. Y entonces veíamos que había una analogía especial respecto a lo que le sucedía a Ezequiel y lo que le sucedía a Juan en nuestros días, que es un mensaje también para nosotros. Por eso es importante tener claro el bosquejo general de Ezequiel, porque el bosquejo general de Ezequiel es algo parecido a lo que vimos en la mañana con Apocalipsis. En Apocalipsis vimos un bosquejo que nos llevaba desde la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos. Y en Ezequiel podríamos decir que casi se encuentra el mismo bosquejo. Empieza con la Pascua y termina con los tabernáculos. Vamos a analizar algunas razones, no vamos a mirar todo el libro de Ezequiel porque es un libro extenso, es un libro de 40 y pico capítulos. Solo les voy a dejar en sus mentes el bosquejo del libro para que ustedes vean que Dios no es caprichoso, que Dios no da mensajes por darlos, sino que Dios es una persona muy estructurada en cuanto a impartir el conocimiento. Es una persona que maneja esquemas para que nosotros podamos entender. Y lo que vamos a ver hoy es el esquema de Ezequiel, cómo es que está planteado el libro. Y vamos a hacer un énfasis en una parte de ese esquema, y es en el capítulo 8. Pero miremos primero el bosquejo general del libro de Ezequiel. Este es el bosquejo general. Para aquellos que les gusta estudiar la Biblia, podían mirar y copiar los capítulos, los temas y los capítulos para corroborar de que realmente se hablan esos capítulos de esos temas. Pero lo importante aquí es que los temas son el trono de Dios y su gloria en el primer capítulo. Recuerden que veíamos que Juan en Apocalipsis 10 lo primero que ve es a uno, ¿cierto? A un ángel que tiene el arco iris sobre su cabeza, o sea, lo que ve es la gloria de Jesús. Y analizamos que primero Dios le muestra la gloria al profeta para que después él pueda dar un mensaje. Y analizamos que por qué le mostraba primero la gloria. ¿Lo recuerdan? Para que el profeta se diera cuenta de que él simplemente iba a ser un instrumento, que ante la presencia de Dios no somos nada, y que lo que iba a hacer era para la gloria de Dios, no para él. Y eso es lo que hace con Ezequiel. Primero le muestra en el capítulo 1 el trono de Dios y su gloria. Luego en el capítulo 2 y 3 le da la misión. La misión era predicarle a Israel, capítulo 2 y 3. Y la experiencia amarga está registrada en el capítulo 3 y 14. Predicarle a Israel iba a ser una experiencia amarga. ¿Recuerdan por qué era una experiencia amarga para el profeta? Porque Israel no le iba a escuchar, ¿cierto? Y entonces, a raíz de este rechazo, capítulo 3, 22 al 27, el profeta se le anuncia que va a quedar mudo. Cuando el pueblo de Israel rechaza el mensaje, el profeta no da más mensajes, queda mudo. Ahora el profeta va a hablar por su vida, por su testimonio, por las experiencias que ahora Dios le va a colocar. ¿Recuerdan algunas de las experiencias que hemos leído? Por ejemplo, tenía que acostarse de un lado tantos días y de otro lado tantos otros días, y comer pan, ¿cierto?
cocido en excremento humano y después fue cambiado por excremento de buey. Pero el profeta estaba mudo, estaba predicando era con sus acciones, con lecciones de experiencia de vida. Luego aparece otro tema que es la descripción del castigo al pueblo. Decíamos que Ezequiel no es tanto un llamado al arrepentimiento, aunque muchos versículos de Ezequiel llaman al arrepentimiento antes del castigo, pero Ezequiel, la mayoría del énfasis se coloca en que ya el juicio se va a realizar, o sea, que el pueblo ha sido juzgado, que Dios le da una última oportunidad. Ellos cierran sus corazones al llamado y el profeta queda mudo. Ahí se cierra el tiempo para ellos y entonces el resto del libro de Ezequiel habla de los castigos de Dios. Ezequiel tiene mucho que ver con el águila, ¿recuerdan el águila? Y él ve los 4 seres vivientes. Entonces es un mensaje como del águila, de juicio de Dios, después de que la gracia se ha terminado para su pueblo. Descripción de castigo al pueblo apóstata, están en los capítulos 4 al 7, capítulo 12, capítulo 14 y capítulo 15. Luego Dios va a mostrar por qué va a castigar al pueblo y son las abominaciones que está cometiendo el pueblo de Israel. Están en el capítulo 8, 16, 17 y 22, las abominaciones de Israel. Y hace énfasis sobre el sábado, en el capítulo 20, versículos 12, 16 y 20. Allí es donde se habla que el sábado es el sello de Dios, porque una de las abominaciones que se hacía en la época de Ezequiel era que se violaba el sábado. Y una de las abominaciones que se está dando en nuestros días y que se va a dar dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios es escatológico, ¿cierto? Va a ser que se va a guardar el domingo en vez de sábado. Por eso Ezequiel tiene mucha analogía con nuestro tiempo. El capítulo 22, 8 también habla del sábado. Ahora el otro tema es lo santo y lo profano, en el capítulo 22, 26 y 44, 23. Se hace énfasis entre saber discernir entre lo que es santo y lo que es profano. ¿Por qué saber discernir? Porque el pueblo de Dios ha perdido el discernimiento. Cuando no se lee la Biblia, cuando no se escucha la profecía, cuando no se entiende, se pierde el discernimiento. Y entonces a uno le dicen, vea, es que esto es bueno, es que esta música es bonita, es que esto también se puede hacer, es que no todos los católicos es malo, es que no todo lo de los gobiernos es malo. No, mezclar lo santo con lo profano. Si yo no tengo discernimiento para saber qué es verdaderamente santo y qué es profano, voy a caer en el riesgo de confundir lo profano con lo santo. También me habla del juicio y del sellamiento en el capítulo 9. Cuando se termina el tiempo de gracia, se sella y entonces la cizaña es separada del trigo. Todo eso me habla en el capítulo 9. Ahí habla de quiénes van a recibir el sello de Dios. Y una de las características de esos que reciben el sello de Dios, vamos a leerla porque esa es importante para hoy. Ezequiel 9. Versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, pasa por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. Entonces aquí habla de una de las características de los sellados del pueblo de Dios. Gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella. Gimen es que se duelen y clamar es que las denuncian, que no se quedan callados, que no participan de ellas. Estos son una característica de los que recibirán el sello de Dios. El otro tema es Dios se retira de su pueblo, que está en el capítulo 10. ¿Qué significa que Dios se retire de su pueblo?
Dios ya hizo todo lo posible, Dios llamó al arrepentimiento, Dios guardó misericordia, Dios esperó, ¿cierto? Pero ya llega un momento en que el límite llega de la misericordia de Dios y entonces Dios se retira. Cuando Dios se retira, quiere decir que ya Dios no está guiando a ese pueblo. Y ese pueblo cree que es el pueblo de Dios, pero ya no es pueblo de Dios porque Dios ya no está con ellos. Eso es lo que pasa con la apostasía. Se pierde la presencia de Dios, se pierde la guía de Dios porque no quieren ser guiados por Dios. El otro tema que está en Ezequiel es el fin de los líderes malvados. Ahí habla en el capítulo 11 y 34 cómo van a terminar. Si hay un pecado para el Señor, más grande que cualquier otro pecado, es el pecado de ser un líder malvado, o sea, un líder que va a descarriar a sus ovejas hacia la perdición. Un líder que representa a Dios, pero que está realmente trabajando para el enemigo de Dios, para el enemigo de las almas. Es la misma blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos están haciendo citando ese pecado. Sí. Por lo que saben y lo están negando. Sí. Y de manera consciente están enseñando abominaciones, cosas profanas como si fueran santas. Entonces ellos van a terminar juzgados por Dios mismo. Y los juicios de los líderes malvados son peores que los juicios que caerán sobre la humanidad empedernida, la humanidad impía, la humanidad que nunca estuvo buscando de Dios. Ellos se van a perder, pero no van a ser tan castigados como los líderes que tenían toda la verdad y todo el conocimiento y de manera consciente extraviaron muchas almas. Ahí está en el capítulo 11 y 34, describe cómo van a terminar. El capítulo 34 habla de los pastores de manera literal, dice pastores, ustedes lo pueden leer en el capítulo 34, dice, hay de los pastores, ¿cierto?, que han descarriado mis ovejas, yo voy a ir por ellas, porque yo soy su pastor, y las voy a recoger, ¿cierto? Hermano Javier, ¿cómo, por ejemplo, cómo podemos sustentarle a un hermano de iglesia que esto no fue escrito para el pueblo de Israel antiguo, sino que también está escrito, o sea, que también tiene un cumplimiento para ahora, para Sebastián? Por los simbolismos. O sea, hablábamos en un principio que Juan 10, el Señor utiliza un simbolismo que es el librito que hay que comérselo y que le sabe amargo. No es la primera vez que la Biblia lo menciona. Cuando la Biblia lo menciona, utilizando un pasaje del Antiguo Testamento, me da a entender que lo mismo que sucedió en la época de Ezequiel se va a repetir en la época para lo cual Juan está escribiendo, que es el tiempo del fin. Apocalipsis está escrito para el fin. Ezequiel fue escrito para un pueblo que estaba cautivo en Babilonia, pero mucha de la profecía de Ezequiel también se va a cumplir para nuestro tiempo, porque la historia se repite. ¿Por qué se cumple? Porque la misma experiencia de Israel antiguo la va a repetir el Israel espiritual. Entonces las mismas advertencias que Dios hizo están vigentes para nuestros días porque las condiciones son iguales. Por eso las cosas tienen doble cumplimiento. Y el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, el versículo 9, ahí está la regla de interpretación. Dice, vamos a leerlo. Exactamente. ¿Qué es lo que fue? Sí. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Pues no hay nada nuevo debajo del sol. O sea que es una premisa que Dios conoce que siempre se va a cumplir. Y es que el ser humano va a apostatar. El Hijo de Dios apostata. No todos,
pero la mayoría del pueblo de Dios siempre ha apostatado y volverá a repetir la historia hasta el fin. Hay que tener en cuenta que el que inició en el cielo el pecado con las mismas características trajo a la tierra y es el mismo que terminará. O sea, él no ha cambiado su carácter y es repetitivo porque es la constancia que él tiene a través de todas las edades y ha tenido. O sea, por eso es que se repite. Fíjense que en los tiempos de Noé, Jesús dijo que para el tiempo del fin sería igual a Noé, sería igual a Lot y Sodoma y Gomorra. Entonces fíjense que, porque las características son iguales, no han cambiado, por eso es que se vuelve repetitivo. Es el mismo comportamiento en toda la historia. Bueno, el remanente, aquí habla el remanente en el capítulo 14, versículo 22, en el capítulo 36 también, es el remanente. El remanente es que el pueblo ha apostatado, que el pueblo está haciendo abominaciones, pero hay unos poquitos que no lo están haciendo, un remanente. También se repite en toda la historia y se vuelve a repetir a lo último, un remanente. El otro tema es el llamado que Dios hace al arrepentimiento y la justicia divina, está en el capítulo 18, capítulo 33, 10 al 20. El otro tema es fin del silencio, o sea, recuerden que el profeta estaba mudo, ¿cierto? Y el profeta iba a estar mudo hasta que lo que había profetizado se cumpliera, y era que Jerusalén iba a ser destruida. Cuando se trae la noticia de que Jerusalén fue destruida, entonces recupera la voz para seguir predicando. Dice, fin del silencio y ejecución del castigo. ¿Ya? Va a predicar no arrepentimiento, sino juicio, sentencia. Lo mismo va a suceder con el pueblo escatológico. El pueblo escatológico va a repetir esta historia, va a rechazar el mensaje y cuando vayan a perseguir a los que están dando el mensaje, es como si les pusieran un espadadrapo en la boca, no les permiten hablar. ¿Y si ya fue destruida Jerusalén, para que otra vez predique? Predica sentencia, castigo, lo que va a suceder con ellos. Porque es que él está predicando a unos que están cautivos en Babilonia y el castigo ha caído sobre sus amados familiares que estaban en Jerusalén y que fueron muertos. Ahora va a llegar el castigo para ellos, estando cautivos en Babilonia. Bueno, entonces, remanente, llamado al arrepentimiento y justicia divina, fin del silencio y ejecución del castigo. Juicio sobre las naciones. Una vez que acaba el juicio sobre Israel, el capítulo 25 al 32, ustedes lo pueden ver ahí en sus libros. Todos los capítulos del 25 al 32 empiezan a mencionar juicios no sobre Israel, sino sobre las naciones vecinas, ¿ya? Entonces, nombra a Egipto, nombra a Babilonia, Amón. ¿Y esos qué representan ahora? ¿Otras denominaciones? Sí, eso muestra que el juicio comienza por la casa y luego sigue por los que están fuera de la casa. O sea, primero el juicio para el pueblo de Dios y luego para los que no son del pueblo de Dios, que es lo que hemos estudiado, ¿cierto? O sea, para los que están en Babilonia. Dice juicio sobre las naciones y luego sigue un pasaje sobre la resurrección, el capítulo 37. ¿Por qué la resurrección ahí? ¿Cuándo se va a la resurrección? Eso, la resurrección se da cuando Dios ejecuta sus juicios, ¿cierto? Tanto sobre la casa como los demás pueblos, viene por segunda vez y entonces su pueblo será resucitado. ¿Ya? La resurrección. Entonces miren el orden, juicio, ¿cierto? Juicio y luego del juicio castigo y luego del castigo la resurrección de sus hijos. Y este capítulo 37, desde el versículo 1
hasta el 14 que habla sobre la resurrección, es el complemento exacto de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, el proceso inverso de lo que cuando la gente muere. En Eclesiastés nos dice que el que muere va a la tierra como era y el espíritu regresa a Dios, y en este es el proceso inverso, lo dice muestra claramente cómo va a ser el proceso de la resurrección. Ese es un pasaje maravilloso. Si ustedes leen ese pasaje, capítulo 37, y se lo colocan en la mente, se lo imaginan, cómo es que va a suceder, va a ser por etapas. Eso no es que resucitó el muerto y apareció completo, sino que ahí muestra cómo de un montón de tierra se va a ir formando la estructura humana nuevamente, desde huesos, músculos, tejidos, tendones, nervios, todo vuelve a la vida. ¿Ya? Bueno, entonces, después de la resurrección, ¿qué sigue describiendo? En el capítulo 38 al 39 describe la batalla de Gog y Magog. ¿Qué es eso? La batalla de Gog y Magog tiene una analogía, con la batalla de después del milenio, con la batalla de Apocalipsis 20, ¿cierto? Vamos a leerlo, Apocalipsis. ...28... Dice, aquí están todos los resucitados, pero resucitados impíos de la segunda muerte, los que van a participar de la segunda muerte. Dice, versículo 8, y saldrá a engañar, hablando de Satanás, a las naciones que están resucitadas, ¿no? De los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces este capítulo 38 al 39 hace referencia a esa batalla, Gog y Magog. Gog es el príncipe de Magog, ¿ya? Magog significa multitudes, y Gog es el príncipe de esas multitudes. Gog no es otro que Satanás, por eso le llama Gog y Magog, o como se le dice en Apocalipsis, la batalla de, como lo acabamos de leer, Gog y Magog, exactamente es igual, ¿no? Gog y Magog. Ahora, después de esa batalla, ¿qué sigue? Los siguientes capítulos hablan de la medición del templo e instauración en la tierra nueva. Los siguientes capítulos de Ezequiel terminan midiendo el templo, ¿cierto? Recuerden que medir templo es ¿qué? Juicio. Pero al medir el templo realmente lo que está diciendo es, el templo terminó de ser reconstruido. ¿Cuál templo? ¿Qué templo es este? Si el templo ha sido destruido en Ezequiel. En Ezequiel él predijo la destrucción del templo de Jerusalén y fue destruido. Este templo que está hablando en los últimos capítulos es el templo celestial, el santuario celestial. ¿Y qué es la reconstrucción del santuario celestial? Es la purificación del santuario celestial. ¿Y qué es la purificación del santuario celestial? Es que definitivamente, recuerdan Apocalipsis 11, que se le da también a Juan una vara para que mida. Mide el templo, ¿cierto? El altar y los que adoran en él. Es decidir por el juicio quiénes son los que finalmente serán reyes y sacerdotes para Dios y que van a ministrar en ese templo. Eso es medir el templo, definir quiénes son los que van a quedar en ese templo. Y además, en la tierra nueva, porque en la tierra nueva se habla también de la nueva Jerusalén. Ezequiel, fuera de medir el templo, también mide la ciudad. Y la ciudad representa también al pueblo de Dios que va a ser redimido, porque cada puerta tiene un nombre. Son 12 puertas y cada puerta tiene el nombre de los 12 apóstoles. Y cada columna, 12 columnas también de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén,
tiene los nombres de las 12 tribus de Israel. Perdón, estoy al revés. Los 12 apóstoles son las columnas y las puertas son las 12 tribus de Israel. Entonces, eso significa que Ezequiel también termine midiendo la Nueva Jerusalén. O sea, que mire que Ezequiel viene desde ver el trono de Dios, ver la gloria de Dios. Dios le da un mensaje para su pueblo. Predícalo, pero te sabrá amargo. Vas a tener una experiencia amarga. Pasa por una experiencia amarga de persecución, de rechazo, ¿cierto? Las profecías que él ha profetizado se cumplen. Y entonces ahora, él, una vez que ha hecho esa labor, empieza a medir el templo. O sea, se le da una visión de lo futuro, de lo que será después de que Cristo venga. Sucede lo mismo con el Apocalipsis, lo vimos esta mañana. Empieza con una visión de Jesús en su gloria y termina con una visión de la Nueva Jerusalén, de la fiesta de los tabernáculos. ¿Está claro? Hoy vamos a hacer énfasis en una parte que es el punto 4, las abominaciones. Las abominaciones las encontramos en el capítulo 8, capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 22. Vamos a mirar el capítulo 8 hoy. Ezequiel capítulo 8. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí. De pronto existe la posibilidad de que nos dé un tema sobre por qué las puertas son las tribus de Israel y las columnas abajo. Cuando tenga chance, es un tema interesante. Sí, hay un tema donde se expone que las 12 tribus de Israel, los nombres de las 12 tribus es todo un sermón. O sea, el significado de los nombres de las 12 tribus es un sermón. Y el orden con que se dieron esos nombres nos muestra la historia de la iglesia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es verdad, una vez escuché a una hermana que según el carácter de la persona iba a entrar por una puerta, por la verdadera de la puerta que según el carácter pudiera rendir. ¿No es verdad eso? Hay algunas interpretaciones que enseñan que las 12 tribus representan los 12 caracteres de los seres humanos, ¿no? Y hay algunas interpretaciones que tienen fundamento en respecto a eso. O sea, ¿se le puede dar una aplicación a eso? Sí. Porque cada hijo de Jacob tenía un carácter muy diferente uno al otro al respecto y de hecho fueron redimidos a excepción de uno, creo que... Y cada uno vivió una experiencia diferente, cada uno practicó tipos de pecados diferentes, otros se perdieron, otros se arrepintieron y hay una enseñanza también importante sobre las 12 tribus de Israel. Bueno, quiero que miremos el capítulo 8 de Ezequiel. En el capítulo 8 de Ezequiel, el versículo 1 dice: en el 6º año, miren esta fecha tan particular, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, ¿cierto? Le faltó uno para hacer el 666. Pero miren lo que dice: aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. ¿Quién será este personaje? Cristo.
Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. ¿Qué son las guedejas de mi cabeza? Una especie de, sí, de trenzas, ¿no? De mechones. Lo levantó del pelo. Me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Recuerde que él está cautivo en Babilonia y el Señor lo transportó del pelo a Jerusalén, de las guedejas de mi cabeza, de las trenzas. Lo llevó a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Vamos a analizar esa primera parte. Son varias abominaciones que están en el capítulo 8. Hoy no las vamos a alcanzar a ver todas. Solo en el capítulo 8. Una imagen de celo que le provoca celos a Dios. ¿Será que Dios se enoja con las imágenes? ¿Cierto? Porque yo soy un Dios celoso. ¿Sí o no? Sí. Yo soy un Dios celoso. Soy un Dios celoso. O sea, Él con las imágenes aborrece eso porque es su competencia. O sea, la adoración le pertenece al Creador. Y además porque detrás de cada hay un demonio que recibe la adoración. Hay una falsa adoración que no es adoración a Dios, sino adoración a Satanás. ¿Quién es el que utiliza imágenes para no ser adorado Él en persona? Porque si Él le dijera al mundo, yo soy Satanás, adórenme. Bueno, habría unos que sí, porque hay unos que son adoradores de Satanás. Pero el común de la gente le tendría miedo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Se disfraza en una imagen. Se disfraza de la Virgen María, se disfraza de ángeles, se disfraza de santos, de buenas personas difuntas que han muerto, y se disfraza de toda clase de disfraz para recibir la adoración. Ahí está se da mucho el engaño de la inmortalidad del alma. Cuando se adoran santos, imágenes de santos, o cuando se adora a la Virgen María, ¿cierto? Porque realmente ellos están muertos, y la Biblia dice que el muerto nada sabe. Entonces se están adorando a los demonios. Y había una imagen en toda la entrada de la puerta del templo, que le mostró Dios a Ezequiel.